invitado, Sofía Ramírez, que les agradecemos siempre que ellos participan pues de manera muy continua aquí en este comal. Nos va a hablar de la economía feminista mínima para la igualdad. Estos temas hemos estado trayendo por esta semana, pero siempre tratamos de hablar de estos temas de inclusión de la mujer. Sofía, gracias por acompañarnos. No, hombre, encantada de estar con ustedes, Cintia, Daniel, qué gusto calentar las noticias, como les gusta decir a ustedes. Sofía, pues con el tema que nos traes, siempre interesantes. Pues mira, hoy la verdad es que les quiero hablar de esto que suena muy rimbombante, economía feminista, que al final no es otra cosa sino tomar en cuenta el rol de las mujeres en todas las actividades económicas productivas, pues que ya lo ha dicho el INEGI y lo publica año con año en la cuenta satélite. Pues el trabajo no remunerado es alrededor del 25-26% de nuestra economía, y de eso, pues algo así como 8 de cada 10 pesos de ese trabajo no remunerado lo generan las mujeres. Entonces, al final del día, no es que no podamos medirlo, simplemente no se remunera. Esa es una parte. Y la otra parte, obviamente, pues viene asociada al gasto público, a las medidas que tomamos para resolver los problemas. Yo no sé ustedes, pero me parece un escándalo que de manera reiterada regreso a escuchar, pues es que ya el mercado laboral está recuperado a niveles prepandemia, pero eso no quiere decir que haya estado en un buen lugar antes, ni que nos estemos acercando a un mejor lugar de manera rápida. Así Entonces, es. pues empezar por allí, si me dan chance, o por donde ustedes me digan, pero ustedes marcan la nota. Sí, no, empezar por ahí porque pues y luego vemos cómo está todo. Mira, sin ser economistas, vamos al súper semanalmente, quincenalmente y vemos que, híjola, qué fuerte está todo sube y los productos no suben, pero no son los mismos, hasta suben y nos dan menos producto en una bolsa, ¿no? Sí, es correcto. O sea, ahora sí que ya ni siquiera es que sean litros de a litro, sino es que ahora las bolsas tienen 900 gramos, 800, entonces es el mismo empaque aparentemente. Y no es que nos estén mintiendo, porque ahí dice, el ajuste ya no dice que tiene 1 kilo, dice que tiene 980 gramos. Sí. Pero pues la presentación no es la misma. Y al final del día, si eso se traduce en cuántos frijoles, o cuánto arroz, o cuánta carne voy a acabar comprando, pues claramente sí afecta el bolsillo. Y fíjate que a mí me gustaría empezar justo por la parte del poder adquisitivo de las mujeres. Muchas veces escuchamos que es que las mujeres, pues como nos dedicamos en gran medida al hogar y las labores de cuidado, pues tenemos menos tiempo para dedicarnos a las labores remuneradas, lo cual es cierto, sí. Pero pues no es que nos podamos quedar y detener y decir, pues así es esto y ya. Ya lo habíamos platicado, me parece, en algún momento. Un punto de comparación muy importante es que, por ejemplo, en México, en el territorio mexicano, 46 de cada 100 mujeres en edad de trabajar trabajan o buscan trabajo. Esa proporción de mujeres mexicanas en Estados Unidos es 52%, es decir, es 6 puntos porcentuales más alta. ¿Qué me quiere decir eso? Pues que sin duda hay una parte cultural, pero también hay una parte de oportunidad. Quiere decir que las mujeres en México, pues muchas veces sí queremos salir a trabajar y no hay donde dejar pues encargado a los chilpayates o quién va a hacer la comida, o pues las abuelitas que de repente ni modo que las dejemos en casa, o acompañar al familiar enfermo. Hay muchas labores no remuneradas que no se reconocen, digamos, y no se traducen en ingreso, y al final eso es lo que acaba provocando en gran medida que haya mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral informal. Cuando les decía yo que ya estamos regresando a niveles prepandemia, tanto en participación laboral como en informalidad laboral, digamos, cuántas mujeres están en informalidad laboral, creo que aquí es de destacar que realmente en los últimos meses, digamos, al cierre del año pasado, pues vimos como una mayor cantidad de mujeres se reincorporaron finalmente después de 3 años al mercado laboral remunerado, pero lo hicieron en gran proporción en el sector informal, que ese sector, pues en promedio paga la mitad de lo que paga un empleo formal, pero además esas brechas se abren todavía más cuando diferencias entre lo que gana un hombre en un empleo formal y una mujer en un empleo informal. Y otra vez, no le estamos haciendo un favor a nadie, porque en México 1/3 de los hogares están encabezados por una mujer. Eso quiere decir que, bueno, pues el ingreso de esas familias suele ser bastante más bajo que el ingreso de las familias encabezadas por un hombre, y eso pues en detrimento de todos los habitantes de esa familia, no solo de las mujeres. Entonces, creo que ahí tendríamos que empezar a pensar también desde un punto de vista de bienestar generalizado,
uno, el empleo tiene que ser de calidad, tiene que tener pues prestaciones como guarderías, estancias infantiles, tiene que haber muchos más esquemas de cuidados universales y obviamente, aunque lo buscamos para todos, pues hay una serie de medidas como el que haya permisos de paternidad y se los tomen los hombres, porque de poco sirve que haya permisos de paternidad, pero los hombres no se los tomen, porque al final del día lo que quiere decir eso es que pues sigue habiendo esta diferenciación en quién se ausenta del trabajo para hacer labores, digamos, de cuidados y quién no, y por lo tanto ahí se vuelven a abrir las brechas. Hay otros dos elementos que me parecen relevantes. Perdón, no sé si querías decir algo, Daniel. Solamente preguntarte si en cuestión de, ahorita que nos comparabas con otro país, si hay algún país que sea como el que va a la vanguardia en este tema, como que ahí el que nos debería servir de ejemplo, o si es un problema que está generalizado en todo el orbe. Pues mira, es un problema que a grandes rasgos está muy presente en todo el mundo. Sin embargo, obviamente hay países donde la protección a los derechos humanos es real y por ahí empezamos, porque los derechos de las mujeres pues, no son otros que derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, en Europa, pues obviamente hay ahí una mayor participación laboral de las mujeres, hay mejores esquemas de cuidados, viene incorporado, digamos, en el pago de impuestos. Entonces, muchas escuelas o muchas guarderías pues son gratuitas o casi gratuitas y creo que hacia allá tendríamos que movernos. Ahora, quien nos escucha dirá, no hombre, pues de aquí a que seamos como Europa, pues mejor voltemos a ver Estados Unidos. Estados Unidos no es ningún ejemplo en términos de protección social ni de seguridad social. Es un lugar donde los ingresos, digamos, son bastante más altos. Por ejemplo, en trabajo doméstico en promedio es 7 veces más la paga en Estados Unidos para el trabajo doméstico remunerado que en México. En el caso de la construcción es 9 veces más remunerado, digamos, el ingreso promedio. Pero al final del día subsisten estas brechas, digamos, por sexo, donde en el mercado laboral de mujeres mexicanas en Estados Unidos seguimos observando pues brechas de hasta el 30%. No son tan amplias como las que observamos entre trabajo formal e informal en México y sobre todo, si tú piensas que es 7 veces más o 9 veces más lo que ganas en Estados Unidos, pues de ahí podrías decir, bueno, pues pago de bolsillo. Entonces creo que lo que digamos, preserva las malas condiciones del mercado laboral mexicano son, en general, una muy baja productividad laboral. Estamos en la fila de los países de la OCDE, pues solamente arribita de Colombia, pero poquito, no creas que mucho. El dato de productividad laboral se actualiza el día de mañana para todo el territorio nacional, entonces estemos pendientes de eso, porque obviamente con mayor productividad pues también puedes justificar aumentos en los salarios. Hay muchas teorías que dicen, es que si no aumentas la productividad, no aumentan los salarios, porque pues, si no, no te salen las cuentas. Y hay otras teorías que defiende, digamos, el gobierno federal, que dice, si tú no pagas mejores salarios, pues no va a haber mayor productividad. Yo creo que hay una causalidad para ambos lados, hay evidencia para ambos lados, pero lo que sí es un hecho es que si tú aumentas los salarios y no aumentas la productividad, ese aumento en los salarios solamente se va a traducir pues en mayores presiones inflacionarias porque no estás generando mayor riqueza ni mayor valor agregado. Eso por un lado. Y por el otro, pues también si tienes una poca capacidad de resolver los problemas de fondo, que ahí es donde yo empezaba la intervención, como es disminuir la informalidad laboral de manera sistémica y como un proyecto de Estado, y con Estado me refiero con E mayúscula, a nivel local, federal y demás, y una mayor participación de las mujeres, no vas a lograr ni el crecimiento económico ni el desarrollo que se necesita. Hicimos un ejercicio hace no mucho donde veíamos cuánto iba a poder disminuir la pobreza laboral en los hogares mexicanos si las mujeres, con la educación que tenemos en México, con el salario promedio territorialmente hablando en México, o sea, sin inventar que todas ganemos una millonada. Si todas las mujeres que trabajan en labores no remuneradas salen a trabajar y les pagan el salario promedio para esa entidad federativa, la o del Banco Mundial, donde dice que si en México participaran en la misma tasa de participación laboral que los hombres, el ingreso por habitante sería hasta 22% mayor. Pues como puedes ver, hay muchos cálculos de muchas comparaciones, pero lo que creo que nos está faltando, y hacia allá iba dirigido, digamos, al texto que publicamos hoy, es necesitamos una agenda que realmente se enfoque en resolver. El diagnóstico ya está allí, necesitamos atender
mayor empleo formal, mayor participación de las mujeres, incrementar la productividad. Sí, y yo pienso que ahorita que hemos estado hablando de varios temas que involucran a la mujer por la conmemoración que recientemente pues se va a celebrar este 8 de marzo, también es mucho de la cuestión cultural, ¿no? Porque cómo tiene que ver el machismo tan arraigado que hay en nuestro país, ¿no? No, sin duda, y hay una parte, y es sorprendente, pero sobre todo en el norte del país, que es donde, digamos, hay todavía un mayor nivel de ingreso por habitante, un buen nivel de desarrollo, digamos, social y demás. Bueno, hay estados en el norte que tienen una amplia brecha, por ejemplo, en variables como informalidad laboral o como pobreza laboral. Justo en el caso en nuestro caso de Sonora, pero en el caso de Baja California, por ejemplo, está en el 5º lugar de mayor brecha entre hombres y mujeres en informalidad laboral. Eso es súper interesante de entender, pero además cuando vemos digamos, la brecha que hay en pobreza laboral en términos de hombres y mujeres, se amplía todavía más. En el caso de Baja California, por cada 100 hombres en pobreza laboral, hay 129 mujeres. O sea, hay 29% más mujeres en pobreza laboral que hombres. Esa brecha se abre más todavía para Baja Sur, con 136 mujeres por cada 100 hombres en pobreza laboral. En el caso de Sonora, aquí tengo la tabla abierta, no es tan grande la diferencia, está en el marco del promedio nacional, es de 112 mujeres por cada 100 hombres en pobreza laboral. Pero al final del día tienes mucha razón en decir que en algunos lugares del país, sobre todo en el norte, todavía hay altas tasas altas brechas, tanto en el tipo de ocupación como en el nivel de ingresos de hombres y mujeres, pues porque la tradición dicta que las mujeres pues las tienen que mantener los hombres y las mujeres tienen que quedar en casa. Yo creo que esta es una decisión bien personal, pero sí como Estado mexicano tendríamos que tener alternativas para quienes o no pueden o no se quieren quedar en su casa y sin embargo no tengan que dejar su proyecto de vida familiar a un lado, ¿no? O sea, ahora sí que una puede decidir si quiere tener hijos o no en algunos casos, pero hay muchas mujeres en México que todavía no lo deciden y hay muchas mujeres en México que tienen que cuidar a familiares de la tercera edad, eso tampoco lo decidimos. Entonces, creo que si hubiera un sistema de cuidados, si hubiera más oportunidades para más mujeres, para no interrumpir la educación si es que deciden tener un embarazo adolescente, vaya, ni siquiera estoy condenando las decisiones de vida de las personas, por supuesto, muy respetuosa de los caminos de cada quien. Simplemente creo que como sociedad tenemos que aprovechar el potencial de desarrollo que tenemos en nuestras mujeres y por lo tanto es una labor de Estado atenderlas una a una, porque si no, bueno, pues obviamente el ingreso a los hogares es el que va en detrimento, la calidad de vida de las familias mexicanas está viéndose afectada y si eso le suma los altos costos de la vida que no van a bajar en los próximos meses, pues francamente tenemos una muy mala combinación de factores. Muy bien. Muy bien, como siempre, bien interesante lo que nos trae la directora de México Cómo Vamos, Sofía Ramírez. ¿Dónde pueden leer esto que nos presentas aquí en el Comal, los comaleros, por favor? Claro, mira, en @México Cómo Vamos, ahí tenemos actualización pues, de variables, no solo mercado laboral, pobreza, inflación. Esta semana saldrá, como te decía, mañana la productividad laboral para ver cómo vamos. Ahí vamos remontando, pero estamos muy improductivas todavía a principios de año. Vamos a tener la publicación de inflación el jueves. Y bueno, pues ahora sí que allí van a encontrar nuestros textos, análisis, publicaciones en cualquier red social, @México Cómo Vamos o en la página mexicocomobamos.mx. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bonita semana. Igualmente, Cintia Daniel, hasta luego. Bye.